¿Has oído hablar de las oscuras leyendas que rodean los profundos bosques del Congo? Un territorio vasto, denso y prácticamente inexplorado, donde se esconden secretos ancestrales entre árboles centenarios y ríos que parecen susurrar historias prohibidas. A primera vista, la República Democrática del Congo puede parecer simplemente un país africano con una biodiversidad increíble y abundantes recursos naturales. Pero detrás de esta fachada de belleza salvaje, hay enigmas que desafían la comprensión humana. En el vídeo de hoy, revelaremos 4 aterradores descubrimientos realizados en el Congo que ni siquiera la ciencia puede explicar. Primero, la misteriosa enfermedad de Panzi. Los primeros casos empezaron de forma sutil. Los pacientes llegaban reportando fatiga extrema, fiebres incontrolables y una sensación inquietante de que algo los vigilaba por la noche. Al principio, los médicos creyeron que podría ser simplemente otro brote de enfermedades tropicales comunes en la región, como la malaria o la fiebre tifoidea. Pero a medida que pasaban los días, los síntomas se volvieron más extraños y aterradores. Algunas víctimas informaron de vívidas pesadillas sobre criaturas desconocidas, sombras que parecían seguirlas incluso cuando estaban despiertos. Otros comenzaron a desarrollar llagas en la piel sin motivo aparente, como si algo los estuviera carcomiendo de adentro hacia afuera. Lo que alguna vez fue un caso aislado pronto se convirtió en una ola de terror y el hospital quedó sumido en el caos. Las enfermeras y los médicos estaban desesperados, ya que ningún tratamiento parecía eficaz y el número de víctimas no hacía más que aumentar. Lo más inquietante ocurrió cuando se profundizaron las investigaciones médicas. Los análisis de sangre de las víctimas mostraron anomalías nunca antes vistas. No había ningún virus, bacteria o patógeno conocido que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Era como si algo invisible estuviera absorbiendo la vitalidad de estas personas, drenando su energía hasta que sus cuerpos simplemente ya no pudieron resistir. Algunos médicos, completamente desesperados, sugirieron que la enfermedad podría ser el resultado de un parásito desconocido, tal vez algo nunca antes documentado por la ciencia. Pero había un detalle que hacía aún más macabra esta hipótesis: ninguna de estas víctimas había viajado recientemente a otros lugares y ninguna tenía antecedentes de contacto con nada sospechoso. ¿Qué estaba pasando dentro del Hospital Panzi? ¿Podría tratarse de una nueva enfermedad emergente, nacida en las profundidades de la selva congoleña, aún no catalogada por la ciencia? ¿O sería algo mucho peor, algo que no se puede explicar únicamente con la lógica? En segundo lugar, las piedras vibranium en el Congo. Este descubrimiento se produjo cuando un grupo de mineros trabajaba en una región remota del Congo, explorando depósitos de coltán, un mineral muy valioso utilizado en la fabricación de productos electrónicos. En medio de las excavaciones, encontraron algo diferente, algo que nunca antes habían visto. Rocas de color azulado y un peculiar brillo metálico. Pero lo que más llamó la atención fue un fenómeno completamente inexplicable: estas piedras parecían conducir la electricidad de forma anormal. Curiosos, los mineros hicieron una prueba sencilla: conectaron una pequeña lámpara a un trozo de esta piedra desconocida y la lámpara se encendió. Sin baterías, sin cables conectados a una fuente de energía, solo la roca puede generar electricidad por sí sola. Era como si estas piedras almacenaran algún tipo de carga misteriosa, una energía oculta dentro de su composición. La noticia de este descubrimiento comenzó a difundirse rápidamente. Se envió a científicos a investigar y los resultados fueron aún más impactantes. Cuando analizaron la composición química de estas piedras, se dieron cuenta de que no encajaban en ninguna categoría mineral conocida. Se formaron a partir de elementos comunes en la corteza terrestre, pero organizados de una manera que simplemente no debería ser posible en la naturaleza. Era como si alguien o algo hubiera creado este material a propósito. El rumor que se extendió entre los mineros no se hizo esperar: habían encontrado vibranium en la vida real. Si has visto las películas de Marvel, sabrás que vibranium es el metal ficticio que se encuentra en Wakanda, con propiedades especiales de absorción y liberación de energía. Pero esto no era ficción. Estas piedras realmente existieron, y su comportamiento fue tan extraordinario que incluso geólogos y físicos comenzaron a preguntarse si algo más allá de nuestra comprensión podría estar involucrado en este descubrimiento. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. El gobierno congoleño rápidamente aisló el área y detuvo todas las actividades mineras en esa región. Los informes indican que se trajo en secreto a científicos extranjeros para estudiar las piedras y se suprimió cualquier intento de revelar información sobre ellas. Algunos periodistas que intentaron investigar el caso simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Y entonces las piedras desaparecieron. Nadie sabe dónde fueron llevados, quién está estudiando este material ni qué se ha descubierto desde entonces. Algunos creen que esta tecnología pudo haber sido vendida a potencias militares.
Otros dicen que lo descubierto era tan peligroso que hubo que mantenerlo completamente confidencial. En tercer lugar, nuevas especies en la cuenca del Congo, pero antes de continuar deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. La cuenca del Congo es uno de los últimos refugios vírgenes de la Tierra, una extensión verde y densa, llena de secretos que la ciencia aún no ha podido desentrañar del todo. Un bosque tan antiguo y vasto que bien podría esconder especies que desafían todas las leyes de la biología. Y eso es exactamente lo que algunos investigadores empezaron a notar al explorar las profundidades de esta región. Comenzaron a surgir informes de expediciones científicas recientes, en las que biólogos y exploradores comenzaron a informar sobre encuentros con criaturas que simplemente no deberían existir. Algunos eran variantes gigantescas de animales familiares, otros parecían sacados directamente de la ciencia ficción. Pero uno en particular se ha convertido en el centro de uno de los mayores debates biológicos de los últimos tiempos, una supuesta especie de primate, increíblemente inteligente, que parece ser diferente a todo lo jamás documentado por la ciencia. Los primeros registros de este extraño ser provinieron de cazadores locales, que hablaban de un simio mucho más grande que los chimpancés comunes, con una inteligencia aterradora y un comportamiento extremadamente enigmático. Algunos afirmaban que estos primates eran capaces de cazar en grupos, utilizando sofisticadas tácticas de emboscada, como si tuvieran algún tipo de organización militar. Otros decían que estos seres eran capaces de comunicarse a través de sonidos específicos, casi como si hablaran su propio idioma. Al principio, muchos expertos creyeron que se trataba simplemente de una exageración o confusión con los gorilas y chimpancés comunes de la región. Pero luego vinieron las pruebas. Primero, se descubrieron huellas gigantescas, mucho más grandes que las de cualquier primate conocido. Luego, unas cámaras trampa ocultas capturaron imágenes de sombras moviéndose extrañamente por el bosque, algo claramente bípedo pero diferente a cualquier especie documentada. El golpe final llegó cuando un grupo de investigadores encontró un pequeño mechón de pelo atrapado en un árbol. La muestra fue enviada para análisis genético y los resultados fueron simplemente impactantes, el ADN no coincidía con ninguna especie de primate conocida. Era algo nuevo, algo nunca antes catalogado por la ciencia. Pero antes de que se pudieran organizar nuevas expediciones para investigar más a fondo, parte de esta investigación fue misteriosamente interrumpida. Los científicos que trabajaban en el caso comenzaron a denunciar acosos, amenazas veladas e incluso la desaparición de datos importantes. ¿Podría ser este un caso de encubrimiento? Cuarto, sonidos misteriosos en el bosque. En los últimos años, han salido a la luz una serie de informes sobre sonidos inexplicables que resuenan en la densa jungla. Sonidos que no pertenecen a ningún animal conocido, ni a ningún fenómeno natural documentado. ¿Y lo más aterrador? Estos sonidos parecen tener inteligencia propia. Todo empezó con los lugareños. Para ellos, estos ruidos siempre han sido parte del bosque, algo que los mayores aprenden a respetar y los más jóvenes temen. Según los ancianos de algunas tribus, estas voces pertenecen a los espíritus de la selva, entidades invisibles que observan, prueban e incluso castigan a quienes intentan invadir sus territorios. Pero para los científicos no hay lugar para el folclore. Algunos investigadores decidieron estudiar de cerca estos fenómenos e instalaron grabadores de alta frecuencia en varias zonas remotas del Congo. Y fue entonces cuando sucedió algo realmente aterrador. Las grabaciones capturaron sonidos que no deberían existir. Ruidos profundos, casi mecánicos, como si algo gigantesco se moviera entre los árboles. Además, había frecuencias imposibles de emitir para cualquier criatura conocida. Algunos de los sonidos se parecían a vocalizaciones de primates, pero no eran idénticos a nada que ya hubiéramos catalogado. Otros parecían estructuras sonoras complejas, como si fueran una forma de comunicación. Lo más extraño sucedió cuando uno de los investigadores decidió reproducir las grabaciones para los lugareños. Algunos de ellos se sintieron inmediatamente incómodos, mientras que otros simplemente se negaron a escuchar hasta el final. Afirmaron que estos sonidos son una advertencia. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.